Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que ya estemos reunidos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aprendiendo juntos. Y quisiera pedirle a la hermana Mari Cornejo que me ayude a orar, por favor, para que podamos iniciar. Adelante, hermano. No te escuchas. Bueno, parece que la hermana tiene algún problema ahí para eh, en su audio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estudiar, Señor, tu palabra, Señor, y de aprender de ella. Señor, nos venimos poniendo delante de ti para pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo sea fluyendo por medio de nosotros y por medio de los dones que ha sido entregado, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Hoy, Señor, nos acercamos, Señor, a ti para pedirte, Señor, que puedan ser utilizados, Señor. Señor, que esa unción, la gracia que tu Espíritu Santo da y que pueda fluir por medio de nosotros para poder exponer, Señor, estos pensamientos, esta enseñanza, Señor, y que podamos, Señor, ser verdaderos intérpretes, Señor. Señor, y que aprendamos, Señor, a interpretar la palabra conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y que alejes de nosotros cualquier herejía, cualquier mala interpretación que pueda haber, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea fluyendo como maestro por nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos acercamos al final de este módulo de enseñanzas, hermanos. Ya estamos por terminar. Entonces, el último tema que nos toca eh, ver es el de los falsos hermeneutas. Mira que no dice falsos maestros, sino dice falsos hermeneutas, ¿no? Porque el hermeneuta es aquella persona que tuvo la interpretación, ¿verdad? Y un maestro es una persona que agarra esa interpretación y la empieza a difundir como que si fuera una verdad, ¿no? Aunque él o la persona que le enseña tal vez no interpretó mal las escrituras, pero sí las difunde. ¿Por qué? Porque fue engañado, ¿no? No todas las personas que predican una herejía precisamente son personas que fueron eh, eh, que interpretaron mal, sino que fueron enseñadas mal, ¿no? Eh, y hay muchas personas, ¿no?, que transmiten falsas enseñanzas y ellos las creen, ¿verdad? Porque así los adoctrinaron para que las creyeran, ¿no? Pero nosotros debemos estar atentos sobre estas falsas interpretaciones para que las conozcamos y que sepamos también que van a llegar personas que traen enseñanzas equivocadas y que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, corregir aquella mala enseñanza. Eh, Posiblemente, ¿verdad?, llegue alguien que se convierta, que tenga un encuentro con Dios, pero que aún tenga ideas, ¿no?, erróneas, ¿no?, de donde estuvo, ¿no?, o donde el Señor lo haya sacado, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos conocer, eh, tal vez no a profundidad, ¿no?, pero sí por lo menos a grandes rasgos, ¿no?, qué enseñan los falsos hermeneutas, ¿no? Y
Entonces, eh, estos falsos hermeneutas existen desde los días de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que la gente los consideraba o los reconocía como intérpretes, pero eran personas que habían tergiversado la verdad, ¿no? Y que se oponían a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de fariseos, seduceos, y habían diferentes sectas, ¿no? Eh, a una de las cuales el apóstol Pablo pertenecía, ¿no? Entonces, Dios puede rescatar gente de falsas doctrinas, ¿verdad? Y volverlas parte de su pueblo, incluso parte de sus ministros, ¿no? Pero necesitan ser como descontaminados para que el día de mañana no, por error, ¿verdad? No sigan comunicando su, su falsa enseñanza, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos ser verdaderos, también debemos reconocer cuál es el error en los demás, ¿no? Eh, entonces, para empezar, lo que tenemos que definir es qué es una herejía, ¿no? Porque podríamos entender, ¿no?, que una herejía simplemente es un error, ¿no? Pero si la definimos, la podemos definir como una desviación de la sana doctrina. Es alguien que tal vez empezó bien en una buena enseñanza, pero se desvió, ¿no? Levemente, y poco a poco se fue eh, alejando de la verdad, ¿no? Nadie cae de la noche a la mañana, sino que es un proceso de error, ¿no?, que se le da entrada a interpretar carnalmente las escrituras, y poco a poco se va haciendo más grave, hasta que termina totalmente equivocado, ¿no? Entonces es una enseñanza contraria o tergiversada de la palabra de Dios. Entonces un hereje es una persona que introduce enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y estos existían, hermano, desde hace mucho. Y usualmente van a las congregaciones a querer meter sus enseñanzas a las congregaciones. Por eso nosotros no le damos el púlpito a cualquier hermano o hermana. En otras corrientes, denominaciones, o como hay incluso un tiempo que se llama los tiempos especiales. No sé si existan todavía, pero cuando yo era niño, mis papás me llevaban a una iglesia de las asambleas de Dios. No estoy diciendo que ellos que sean herejes, no. Pero ellos en su liturgia o en su culto tenían un tiempo llamado tiempo especial. Y era como un micrófono abierto. Es decir, si alguien quería cantar, podía pasar y agarrar el micrófono y cantaba. Y, se cantaban con himnarios, me acuerdo. O si alguien quería ir y dar una reflexión de la palabra o algo, tenía ahí un tiempo limitado como para que se echara ahí una su prédica, ¿no? O si alguien quería, no sé, hablar de algún problema de la iglesia, que necesitaban comprar unas puertas, y entonces se les daba el tiempo libre. Entonces, nosotros no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque al dar tiempo abierto o micrófono abierto, podrían haber personas que tengan la intención de meter una enseñanza equivocada a la iglesia. Y luego sería tarea del ministro estar corrigiendo a cada rato, ¿no? Entonces, no, por esa razón no es tan fácil que se le dé el tiempo a alguien, porque no se sabe si va a querer meter alguna herejía, ¿no? Tal vez no es su intención, pero tal vez lo aprendió así, ¿no? ¿Verdad? El tiempo que se tendría tal vez abierto en la congregación serían las profecías, ¿no? Y aún así,
hay que también irlas a discernir, ¿no? ¿Verdad? Pero en las iglesias en donde cualquier persona pueda hablar, están en un mayor riesgo, ¿no? Entonces, se le da el tiempo y la oportunidad, eh, tal vez de enseñar, ¿no? A alguien que tal vez ya ha tenido un trasfondo y que tiene unas buenas bases, ¿no? Doctrinales, ¿no? Derivado de esto, ¿no? Entonces, estos herejes ya existían desde antes. Y Corintios 1 Corintios 11:19 habla sobre ellos. Dice: pero es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Esto es difícil de asimilar porque pues, nosotros quisiéramos que la iglesia fuera unida, ¿no? Que el ministerio fuera unido, que todos estuviéramos siempre juntos. Pero de pronto se forman bandos. Ahora, estos bandos, esta palabra es la palabra hiaresis o jairesis, ¿no? Usted la puede buscar ahí en el Strong, que significa elección alternativa, dice, partido, desunión, dice, disensión, y ojo, herejía o secta. Entonces esta palabra puede ser interpretada como herejía o secta. Entonces, de pronto es necesario, dice ahí, que entre vosotros hayan herejías. Yo no quisiera, ¿va? No quisiera que surgieran herejes, ¿va? Pero de pronto en la iglesia de Cristo surgen eh, interpretaciones equivocadas y luego algunos forman sus sectas, ¿no? Y se desvían de la verdad. Entonces es muy importante hoy, más que todo en las redes sociales o en internet o en YouTube, hay muchísimos hermanos que están predicando cosas que no, no tienen una buena interpretación o interpretan mal las escrituras, y es peligroso, ¿no? Para todos escuchar a cualquier hermano o a cualquier persona que dice ser predicador. Hermano, abundan. Y necesitamos, hermano, tener un criterio, ¿no? Bien definido para poder escuchar tal vez a otras personas, para poder sacar lo bueno de entre lo malo, si es que lo hay, ¿no? Poder decir eso está bien, eso está equivocado. Pero regularmente el cristiano promedio se come todo. Mire, las ovejas no eran bien vistas en Egipto. Los pastores no los querían en Egipto. ¿Por qué? Porque las ovejitas, cuando van a un lugar, arrancan y se comen todo, hasta la raíz del pasto o de la hierba. Entonces, en aquellos lugares quedan desiertos. Entonces, por eso la oveja hay que estarla moviendo constantemente de pastos para que no arrase con todo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las ovejitas se comen todo. Entonces, viene un predicador y en medio de su mensaje dice un par de herejías y las ovejitas se lo comen. Y luego están contaminadas. Y luego tiene que venir con su pastor a descontaminar, a ver si se puede. Pero es complicado, entonces mejor no comer en esos pastos, ¿no? Bien le dijeron a Ruth: no vayas a espigar a otros campos. Así le dijeron. ¿Qué quiere decir? Aquí en el campo que Dios te trajo, aquí tienes que comer. Come esto. Aliméntate de aquí. Porque si vas a otros campos, te puede causar indigestión. Entonces esas indigestiones a veces vienen por herejías, ¿no? Que a veces en diferentes lugares se predican. Bien, entonces, ¿qué tipo de herejías podemos ver, ¿no? Y aquí ahorita vamos a ir viendo algunas que tal vez están diseminadas, ¿verdad? Y que tarde o temprano vamos a llegar a toparnos con ellas, ¿no?
Eh, y hay un grupo muy fuerte que ha trabajado bastante y se ha metido a las iglesias. El tema es este, se meten a las iglesias. A ellos no les interesa predicarles a los que no son convertidos. Les interesa sacar gente de los que ya son creyentes. Ellos no van a evangelizar. Ellos le hablan a los que ya son creyentes para desviarlos y sacarlos de las iglesias, ¿no? Entonces uno de esos grupos o tendencias o herejías es aquellos que imponen la ley de Moisés. O en algunos casos se les conoce como judaizantes, ¿no? Y es un grupo de personas que sin ser judíos, es decir, son gentiles como nosotros, pero ellos han interpretado las escrituras de tal manera equivocadamente y quieren llevar a los gentiles a practicar la ley, ¿no? A practicar tradiciones, ritos, costumbres y la ley. Quieren sacar al pueblo de Dios de la gracia y llevarla a la ley. Entonces ellos argumentan, ¿verdad?, en diferentes pasajes que pues la ley la tenemos que seguir practicando, ¿no? Yo no, bueno, es un error garrafal, pero eh, ellos, bueno, argumentan cosas que, que dicen que nosotros estamos en un error, ¿no? Porque no practicamos las fiestas judías, porque no practicamos todas las ordenanzas que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo eso del Antiguo Testamento, que es hermoso, precioso, hermano, es una sombra para nosotros, ¿no? No lo vamos a desarrollar literalmente, ¿verdad? Pero ellos, bueno, insisten a lo contrario. Entonces, estos ya existían, ¿no? En Lucas, vamos a ver, Lucas 7, 7:29. Dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios al no ser bautizados por Juan. Ok, aquí tendríamos que hacer un pequeño resumen de las 7 facetas del bautismo. La primera de las cuales es el bautismo de arrepentimiento. Que nos dice que el primer paso para que uno empiece el proceso es reconocer sus pecados, reconocer sus faltas y arrepentirse de ellas, ¿no? Y era lo que el apóstol, el profeta Juan el Bautista predicaba, ¿verdad? Entonces muchos querían ser bautizados en agua sin arrepentirse, ¿no? Y eso es lo que no les gustaba a los intérpretes de la ley, porque ellos querían ser justificados por medio de los ritos, por medio de las costumbres. Entonces muchas veces ni siquiera había un arrepentimiento real en ellos y nada más cumplían el rito, pero no había pues sí, un cambio de mente en ellos. Ellos seguían haciendo lo malo, ¿no? Entonces cuando llega Juan el Bautista con su mensaje, les choca, porque lo que llamaba el Juan el Bautista era arrepentirse y después ir al agua, ¿no? Que era básicamente la revelación que él tuvo, porque pues en ninguna parte del Antiguo Testamento se mandó a bautizar, ¿no? Aunque sí está en sombra y en figura en el bautismo, perdón, en el paso del el mar, eh, cuando venía el pueblo de Israel saliendo de Egipto, cuando salieron y fueron bautizados, dice la Biblia, en el mar, ¿no? Eh, pero no había un mandamiento de ser bautizado en agua, ¿no? Entonces, estos fariseos e intérpretes rechazaban la enseñanza de Juan el Bautista, ¿no?
que era un precursor del Cordero de Dios, ¿no? Era el que le estaba abriendo el camino. Entonces estos hermeneutas falsos, ¿no? Estaban en los días de Cristo, no entendieron, interpretaron mal, ¿no? Pero no entendieron el propósito de la ley que Dios les había dado, ¿no? O sea, la ley es buena, hermano. Yo no estoy diciendo que la ley es mala, la ley es buena, perfecta, pero no entendieron el propósito de la ley y la interpretaron mal, ¿sí? Por lo tanto, rechazaron al Señor Jesucristo cuando Él vino. Entonces, el rechazo al Señor Jesucristo, el rechazo de la gracia, es derivado de una mala interpretación, ¿no? Entonces nosotros vemos el propósito de la ley en Romanos capítulo 7:7, ¿no? Es mostrarle al hombre el pecado, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? No, dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, perdón. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Según este pasaje, mostrarnos nuestro pecado. Esa es la ley. Le muestra al hombre sus faltas, sus transgresiones. Es hermoso, porque si no, uno no conoce algo como que es malo, ¿de qué se va a arrepentir si no nos parece malo? Y eso es lo que ciertos movimientos están tratando de promover ahorita, llamándole a un pecado. Y ellos dicen, este es pride, es nuestro orgullo, esto es bueno, nos da mucho orgullo hacer así, ¿no? O sea, como diciendo, esto no es malo, esto no es pecado, eso dicen ellos, ¿no? Pero la ley lo señala como pecado, ¿no? Entonces, nosotros, por medio de la ley, entendemos lo que está bien y lo que está mal. Y nos podemos arrepentir cuando entendemos por revelación de Dios que estamos mal, que tenemos pecado. Gracias a la ley, ¿no? Pero la ley sin la gracia, perdón, está incompleta. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en la ley venía a representar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Bueno, todos sus milagros, pero la obra expiatoria de Cristo estaba representada en la ley, ¿no? Cuando Él vino a dar paso a la gracia. Entonces ellos pensaban que podían ser justificados por medio de la ley. Y no necesitaban un cordero llamado Cristo. Sino que ellos decían, no, con la ley tenemos. ¿Para qué necesitamos recibir a Cristo? Entonces dice Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, sino por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero la ley no justifica a nadie. Hacer lo que está en la ley no justifica a nadie. Entonces ellos, los que pretenden pues insistir en esta doctrina de que nos volvamos a los ritos de la ley, hermano, están diciendo prácticamente no necesitamos a Cristo. Entonces es una terrible herejía, ¿no? Están como invalidando el sacrificio de Cristo. Y bueno, entonces vienen ellos y se empiezan a poner kipa y a usar el talit y empiezan a utilizar instrumentos y tradiciones judías, ¿no? Entonces, bueno, eso se les conoce como los judaizantes y es una corriente herética bastante extendida, ¿no? Y que por ahí alguna persona podría encontrarse con ella, ¿no?
Dice Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Cuando dice ayo, esa palabra significa maestro, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por medio de la fe, no por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, sino que la función de la ley es conducirnos a Cristo. Y creer en Cristo nos justifica, nos hace libre, nos perdona. Entonces ya no necesitamos volver a la ley, porque la función de la ley es trasladarnos, llevarnos a Cristo, ¿no? Dice Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice. Entonces, no, la gracia no es carta abierta para pecar. Y ahorita vamos a ir ahí, que es otra desviación herética. Sino que la ley lo que nos hace es señalar el pecado. ¿Para qué? Para que vengamos a Cristo y nos arrepintamos, y por medio de la gracia podamos ser limpiados de esos pecados. Sigamos, por favor, hermanos, porque ya llevo media hora y no paso de los judaizantes. Bueno, sigamos, porque mire, el Señor Jesucristo dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Les pone un límite, ¿no? El oficio de la ley, el oficio, el tiempo de la vigencia, digámoslo así, pues, literal de la ley, llegó hasta Juan. Ahora, la vigencia para nosotros es espiritual, es sombra y figura. Entonces, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar por él. Entonces, la ley llega hasta Juan, y ahí se abre un nuevo capítulo llamado el Evangelio, que son las buenas nuevas, ¿no? Todo aquel que cree puede ser salvo. Todo aquel que se acerca a Cristo, le recibe a Cristo, puede ser salvo por el hecho de creer en él, no por el hecho de practicar las obras de la ley. Bueno, Lucas 11:52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se los impedisteis. Entonces era gente que tenía el conocimiento, que tenía la palabra de Dios, pero la interpretaban de tal manera que le impedían a la gente poder acercarse. Y por eso cuando llegó el Señor, ellos se opusieron a la enseñanza de Cristo, porque prácticamente dejaba sin lugar la enseñanza de ellos. Entonces, por eso esos grupos fueron los promotores de que el Señor fuera crucificado, ¿no? Bueno, no quiero ahondar mucho ahí, porque podríamos hablar mucho sobre la vigencia de la ley, y ahora vivimos en un periodo de gracia, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Simplemente quería hacer énfasis en ese error, ¿no? Ahora, hay otro grupo que lo que enseña es que niega la divinidad de Cristo. Seguramente lo han llegado a visitar a su casa, tocan las puertas y andan de puerta en puerta tocando con sus folletitos, ¿no? Entonces son personas, hermano, que niegan de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿no? Y bueno, tienen sus argumentos, tienen sus versículos,
tienen su interpretación, ¿no? Pero nosotros, hermano, hemos creído que Él es el Señor. Amén. Entonces, hay grupos que le dan cierto reconocimiento, digámoslo así, ¿va? Y dicen que fue profeta, que fue maestro, ¿no? Y algunos incluso dicen que lo han aceptado. Pero han, el misterio, digámoslo así, de la piedad lo niegan, ¿no? La, digámoslo así, la kenosis de Cristo, que Dios se haya encarnado, ellos no lo creen, ¿no? Y andan haciendo una tarea de propaganda, ¿no? De su... Y el Señor Jesucristo dijo, pero yo dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. Oiga esto, que yo soy. ¿Se recuerda de la zarza ardiente? De allá de Éxodo, cuando el Señor se le presenta a Moisés, cuando le dice, ¿quién me manda? ¿Quién? Si me preguntan, ¿quién? No, diles que yo soy, te envía. No. Entonces el Señor le dijo, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, ¿no? Entonces, si alguien no cree que Él es el gran yo soy, no puede ser salvo, no es de Dios, ¿no? Entonces dice la Biblia, ¿va? Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. Entonces el hombre, un humano, no puede salvar a otro. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo encontramos esa salvación, ¿no? Entonces, hermanos, estos falsos profetas, o estos falsos maestros, ¿no? También se han metido en las iglesias, ¿no? Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán que el Señor los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces son falsos intérpretes de la ley, falsos intérpretes de la palabra, que niegan que la salvación vino por medio del Cordero de Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y por lo menos conocer, ¿no? El error, ¿no? De ellos. Ok, quiero avanzar porque increíblemente el tiempo avanza rápidamente. Ahora, hay otro grupo que se van de un extremo al otro. Y ahora hay una herejía que pretende convertir la gracia de Dios en libertinaje. Unos quieren ser justificados por las obras de la ley, que es un extremo, ¿verdad? Y otros dicen que ahora la gracia es un permiso para pecar, porque ellos lo interpretan así, ¿verdad? Entonces dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, ya vienen de alguna manera perdidos, como tipo Judas, ¿no? Judas, el que entregó al Señor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, existen herejes, ¿va? Que dicen que nuestro espíritu no peca, que solo nuestra carne peca, y que por eso, pues, si uno anda pecando no hay problema, que el espíritu no peca, dicen ellos, ¿verdad? Y que podemos hacer cosas del mundo, de la carne, ¿no? Que no hay problema porque salvo siempre salvo, dicen ellos, ¿no? No importa lo que yo haga,
eh, entonces ya se vuelve un libertinaje. Es cierto, la gracia de Dios nos permite acceder al perdón de Dios si fallamos, si pecamos, si nos equivocamos. La gracia de Dios nos permite volver a acercarnos y ser lavados. Pero de ninguna manera es un permiso para que le demos rienda suelta a las obras de la carne. Porque bien dice Gálatas que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Usted lo puede leer en Gálatas 5, 19, ¿no? Entonces, el que hace de la gracia el libertinaje realmente nunca ha recibido la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo que nos hace es llevarnos a la santidad para vivir ahora conforme al Espíritu. Acompáñenme a leer Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Trayendo salvación a todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces la verdad, la gracia de Dios lo que nos hace es enseñarnos y llevarnos a vivir una vida justa, sobria, piadosa, no a llevar una vida de pecado. Entonces algunas personas pretenden utilizar la gracia para seguir en pecado, para seguir viviendo mal, y ellos creen, ¿verdad?, que el espíritu no puede llegar a ser contaminado. Cuando nosotros vemos en la palabra que hay enfermedades y contaminaciones del espíritu, y que el espíritu incluso podría llegarse a perder. Por ejemplo, leamos 1 Corintios 5, creo que es. Donde dice que el apóstol Pablo ha entregado a uno a Satanás. Si me ayudan. 1 Corintios 5:5. A ver, lo voy a poner acá en la pantalla. Espero que ya puedan ver la pantalla, ¿sí? ¿Me confirman? Sí. Perfecto. Dice, ah, el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, el espíritu de Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí había un personaje que estaba haciendo unas cosas terribles, pero era parte de la congregación. Es decir, él ya había conocido la gracia, él ya había conocido la verdad, pero tenía prácticas de las cuales ya se les había reprendido y él no quería, ¿no? Entonces lo que nos deja ver acá es que fue entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que se destruyera la carne y que el espíritu sea salvo. Es decir, el espíritu también se puede perder, también se puede condenar, también se puede contaminar. Si no, no existían espíritus inmundos, ¿no? Entonces acá nosotros no debemos, bueno, no nosotros, algunas personas utilizan la palabra para darle rienda suelta a este tipo de actividades. Bueno, perdón, hermanos, que los... A ver.
Sigamos. Ok. Entonces, dentro de otras corrientes erróneas están aquellos que niegan el arrebatamiento, que dicen que el Señor ya no va a regresar. No. Perdone más. Que dicen, ¿verdad? Que son, hermano, gente, ministros, gente con púlpito. Y acá, pues, en algunas llamadas iglesias, ¿no? Enseñan estas falsas doctrinas, ¿verdad? Tal vez a la manera de que, como Satanás se vistió de ángel de luz, ¿no? Y engañó a Eva. Así también hay ministros que se visten de ángel de luz, ¿verdad? O de siervo de Dios y engañan al pueblo del Señor y los tratan de desviar de la verdad diciéndoles que Cristo ya vino y que Cristo va a venir, y que todo ojo le verá, y que nosotros, que la iglesia, la novia, va a pasar la gran tribulación, ¿no? Y que niegan la doctrina del arrebatamiento. Entonces, bueno, hay diversos pasajes que contradicen eso y que sientan la verdad, pero hay corrientes heréticas que niegan que el Señor va a venir secretamente por su iglesia. Muchos. Entonces, ¿qué hacen? Pues la gente ya no se prepara. Lo que hace esta doctrina es que la gente ya no se prepare para el encuentro con el Señor. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice: ojalá, dice, me soportaras un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de Cristo, de la pureza de la devoción a Cristo. Entonces, el propósito del apóstol es preparar una novia, preparar una virgen para presentársela a Cristo, ¿sí? Es preparar una novia para que se case con su amado, ¿no? Ese es el propósito de los ministros. Entonces, al enseñar una doctrina de que ya no hay un arrebatamiento, entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para soportar la gran tribulación? No, de ninguna manera. Nosotros nos estamos preparando para el encuentro con el Señor. Esa debe ser nuestra meta, hermano. Nuestra meta no es ni siquiera hacer un templo hermoso y tener un montón de gente y tener un bonito lugar, ¿no? Esa no es nuestra meta. Si Dios nos la quiere dar, gloria a Dios. Pero nuestra meta final es ser preparados para las bodas del Cordero. Entonces, el enemigo se ha levantado a través de falsos ministros que buscan negar esta verdad, ¿sí? Para apartarlos de esa preparación, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo, dice, debe prepararse, ¿va?, en justicia, en santidad, en verdad, ¿no? Algunos incluso dicen que ya Mateo capítulo 24 ya pasó, ¿verdad? Incluso que las profecías ya tuvieron su cumplimiento, que Él ya vino. Entonces, hermano, eso no, no es verdad, ¿no? Entonces, sigamos, hermanos, por favor. Acompáñenme a esta otra herejía: los que niegan la vigencia de los 5 ministerios. Hermano, mira, tendríamos que hablar mucho de cada herejía. Pero mi propósito no es que las conozcamos a profundidad, simplemente que las sepamos, ¿verdad? Y que
veamos algunas bases doctrinales para que no seamos sacudidos, ¿no? Al momento de que alguien nos quiera hablar de ellas, ¿no? Gran parte de la iglesia ha sido enseñada para negar la vigencia de los 5 ministerios. Yo estoy seguro que usted conoce a alguna persona que no cree que los 5 ministerios estén vigentes. Ellos argumentan de que eran solo para el principio, ¿no? Y que ya no van a ser necesarios, ¿no? Pero la palabra es clara, ¿verdad? De la vigencia de los 5 ministerios. Y algunos de ellos se basan en un versículo de 1 Corintios 15:9. Y dice ese versículo: porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y ellos dicen: Pablo fue el último apóstol. Hermano, gente connotada dice esto, se basa en este pasaje para decir que ya no hay apóstoles. Entre ellos, uno de los más conocidos es Alducin, ¿no? Que es famoso, es conocido, pero pues será famoso, pero famosamente equivocado, porque no podemos sentar una doctrina en un solo versículo, pero ni siquiera es un versículo, una traducción. Porque si nosotros investigamos esa palabra último, entonces debemos ver qué es esta palabra: elásticos. Elásticos, dice corto, dice menor, más pequeño, en cantidad, en tamaño, dignidad, perdón, en tamaño, cantidad y dignidad, pequeño, poco, cosa pequeña. Entonces, en ciertas Biblias lo tradujeron como el último, ¿no? Podría decirse el último, pero el último en tamaño, pero no el último de que ya no va a haber después. Entonces, por ejemplo, en una familia, ¿va?, están los 5 hijos, ¿va? Entonces sí, obviamente va a haber el último, pues sí, que es el más pequeño, pero posiblemente después de él hayan otros, ¿va? Entonces lo que realmente el apóstol estaba queriendo decir era: yo soy el más pequeño de los apóstoles, no el último de los apóstoles. La Reina Valera 60 lo traduce mejor. No dice no soy el último, dice soy el más pequeño. Entonces hay apóstoles más grandes, pero no dice. También la Biblia del Oso dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. La Castilla dice: soy el menor de los apóstoles. Entonces muchos basan su doctrina, su creencia, para negar la autoridad apostólica en un versículo nada más, en una traducción que no es la más precisa, porque de lo contrario la Biblia se contradeciría. Y la Biblia dice claramente en Efesios 4:11 la vigencia de los 5 ministerios. En el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La vigencia de los ministerios de los 5 es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y yo pregunto, ¿será que la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, habrá llegado a la unidad de la fe ya? No, mi hermano, todavía no hemos llegado ahí. Ya llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ya llegamos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No, aún no. Entonces, aún siguen siendo necesarios los 5 ministerios. Ya se me está acabando el tiempo. Hay otros que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, esto está peor aún.
Porque sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Niegan la persona del Espíritu Santo, sus dones, su ministerio, ¿no? Y la Escritura, hermano, revela que en diversas versículos que el Espíritu Santo es Dios, que Él es el Señor, ¿no? Y ninguno de nosotros puede llegar a Cristo sin que el Espíritu Santo se lo revele. Y nadie puede ser perfeccionado sin la ayuda de los dones del Espíritu Santo, sin la ayuda de los ministros del Espíritu Santo. No puede avanzar. Entonces la obra de Dios es imposible desarrollarse sin que el Espíritu Santo esté. El Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque viene el otro consolador, el otro paracleto. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo para que continuara la obra en su iglesia. Entonces no podemos negar que Él es Dios. Pero pues, si hay alguna duda en algunos, podemos leerle 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, el Señor es el Espíritu. Y dicen otras traducciones, donde se le reconoce al Espíritu como Señor, ahí hay libertad. Ahorita, déjame ver si la encuentro. Déjame ver si encuentro esa versión. 2 Corintios 3:17. Vamos a ver. Déjenme leer acá. No estoy seguro si la tengo acá. Si alguien la tiene, me ayuda, por favor. Porque el Señor es el Espíritu, dice. No tengo esa versión. Donde dice, hay una versión que dice, donde se reconoce al Espíritu como Señor, ahí hay libertad. Pero la verdad no sé qué versión sea. Entonces no quiero. Sí, bueno, disculpen, la verdad no la tengo en la mano, pero bueno, es clarísimo, ¿verdad? Que dice que el Señor es el Espíritu, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el Señor, dice, pero dice, de cierto os digo, que todos los pecados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, dice, serán perdón, voy a leer bien. De cierto, que los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón.
sino que es reo del juicio eterno. Entonces, hermano, reconocemos que Dios, el Padre, reconocemos a Dios el Hijo, y que alguien podría blasfemar en contra de ellos, y tiene perdón. Sí, hermano Carlos, gracias por la aportación, pero hay una versión, no recuerdo cuál es, que dice donde se le reconoce al Espíritu como Señor, allí hay libertad. Pero bueno, no la tengo a la mano. No, entonces ya la buscaré. Gracias. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Porque si no fuera Dios, o fuera menor a Dios, pues también debería ser perdonada, ¿no? Pero es la esencia de Dios. Es Dios sin templo, sin cuerpo. Por lo tanto, el que blasfema contra el Espíritu Santo es como que blasfeme contra el Altísimo, contra la luz inaccesible de Dios. Entonces, el que peca contra Dios directamente no tiene perdón. Por eso es que no se puede, o no debería nadie hacerlo. Miren, otro pasaje, Hechos 5:14, Hechos 5, 1 al 4. Pero cierto hombre, Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y subtrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero en la primera parte dice: mentiste al Espíritu Santo. Y en la segunda parte le dice: mentiste a Dios. Entonces nos queda claro que el Espíritu Santo es Dios, es la misma persona. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos conduce y nos revela que Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros no podemos negar la divinidad del Espíritu Santo. Entonces aquel que la niega no puede llegar a Cristo. Amén. Bien, hermanos, yo he terminado. Hay muchas cosas que podríamos hablar de las herejías, ¿verdad? Pero no nos daría mucho tiempo porque hay muchísimas herejías, muchísimas doctrinas equivocadas en la iglesia, o paralelas, digámoslo así, cercanas a la iglesia. Es imposible saberlas todas, pero vimos algunas populares. Pero pidámosle al Señor que nos aleje de esto y nos aleje de una falsa interpretación. Yo quisiera abrir el tiempo, abrir el micrófono, por si alguien quiere comentar algo, quedó alguna duda o pregunta, pues podamos tratar de resolverla. No sé si habrá alguna pregunta entre nosotros o aportación. Bueno, entonces vamos a finalizar la reunión
Y para la próxima sesión vamos a hacer algo especial para cerrar. Básicamente estamos cerrando con ese tema, este módulo de enseñanzas. Y les los felicito, ¿verdad? Porque concluimos, ¿verdad? Eh, la, esta enseñanza, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a, en el transcurso de estos días les voy a mandar ahí una tarea que tenemos que hacer. Y quisiera que el hermano Rafita, por favor, cierre la reunión con una oración. Por favor. Amén. Amén, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Papito lindo, gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, tienes misericordia de nosotros, Señor, sin que lo merezcamos, Padre. Tú, Señor, nos abres tu palabra, Señor, tú nos tienes paciencia, papito lindo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra en nuestro corazón, Señor. Padre, que, Señor, lo que tú nos has expuesto, Señor, a través de tus siervos, Señor. Padre, que sea para edificación en nuestras vidas. Señor, que se haga vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, papito amado, que todos los que hemos participado, mi Señor, que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, Padre, seamos edificados, Señor, Señor, y seamos preparados también para edificar a otros, Señor, para poder servirte, papito lindo, en el nombre de Jesús, humildemente, Padre. Si tú, Señor, tienes misericordia de nosotros, Padre, utilízanos, Señor, para edificar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito bueno, por este tiempo, Señor, y que tengamos, Señor, aún más tiempo, Señor, para aprender de ti, Señor, para conocer de ti, para saber más de ti, Señor, y estar en tu presencia, papito. Te lo rogamos en el nombre del Padre, Señor, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones.